Y el etíope estaba leyendo en cierta escritura del libro de Isaías como cordero fue inmolado, fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció. Porque cuando prendieron al Señor Jesús para crucificarlo, no se defendió. Se pudiera haber defendido, pudiera haber ejercido su poder, declarado que en ese momento llegara una legión de ángeles para defenderlo, pero enmudeció, cayó, cerró su boca, porque él tenía un precio que pagar. Él era el Cordero de Dios. Y allí había llegado el momento que el pecado del mundo había crecido a tal manera que dijo: ya los sacrificios, ya los holocaustos que se hacen no son suficientes para expiar, para abolir el pecado. Yo mismo tendré que ir a la tierra, yo mismo tendré que darme en sacrificio como un cordero. Porque en el tiempo de la antigüedad se ofrecían corderos, se ponían sobre el holocausto, se quemaban vivos. Había ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertos holocaustos que se ofrecían a manera de que el pecado que había en el pueblo quedara abolido, quedara cancelado, y empezar con una cuenta nueva, un año nuevo. Pero era tanto el pecado que dijo: yo mismo tendré que ir, yo mismo tendré que bajar. Es mucho el pecado para un pequeño sacrificio. Yo daré mi vida. Y este Dios grande que hizo los cielos y la tierra, que colocó las estrellas y las lucientes lumbreras en su lugar, que hasta este día no se han movido de su lugar, ahí están, y solo van a moverse cuando la voz que los puso ahí les diga que es tiempo de caer a la tierra. Este Dios grande y terrible, que puso esa cantidad tan grande y tan profunda de lo que ahora llamamos el mar, los mares, y las montañas, las altas montañas, lo que hace que se mueva todo en su lugar, cosas maravillosas, maravillas en las galaxias y en las profundidades que no podemos ver. Ese Dios se manifestó en carne. Se manifestó en carne. Este Dios grande, invisible, que jamás había sido visto, en ese cuerpo de gloria, le propuso en su santa y soberana voluntad entrar al vientre de una jovencita, de una adolescente que se preparaba en dar su vida en matrimonio con un joven. Y allí sembró la célula original de la cual venimos todos sus hijos. No contribuyó una célula masculina o esperma masculina, porque se necesita 46 cromosomas para que se forme la célula original, para que se fecunde el esperma masculina con el óvulo materno, para que se forme una nueva vida. En el caso del Señor Jesucristo no hubo mitad y mitad, o sea, no fueron 23 cromosomas que contribuyó el cielo y 23 cromosomas la Virgen María. No, fueron 46 cromosomas hechas perfectas, que desde el trono de Dios fueron fecundadas en el óvulo materno de María, y así se formó el Hijo de Dios, el Salvador, que quita los pecados del mundo. La célula original de lo que por mucho tiempo los profetas hablaron en misterio, del personaje que había de venir, el liberador que había de venir para quitar los pecados, para liberar a los oprimidos, a los que estaban sentenciados a muerte. Dice la palabra de Dios en Gálatas
en el capítulo 4, verso 4. El cumplimiento del tiempo. Dios envió, noten aquí la gramática, no dice a su hijo, dice envió su hijo con H mayúscula, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre, o Padre mío. Lo que está diciendo el escritor a los Gálatas, está hablando del tiempo que se esperaba por parte de los profetas, quienes en su tiempo anunciaron. El profeta Isaías, lo usaremos por ejemplo, en determinado momento dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y hablando de el que reinaba en ese entonces, el imperio romano, dice, y el principado sobre su hombro. O sea, el reinado romano estaba sobre su hombro. Querían matarlo, querían quitarle la vida. Pero a ese niño que había nacido, a ese hijo que se nos había sido dado mayormente a la nación de Israel, dijo, y llamará su nombre Admirable, aleluya, Consejero, aleluya, Dios fuerte, Padre eterno, yes, Príncipe de paz. Oh, bendito sea su nombre. Admirable, porque es admirable en todas sus maravillas. En todo lo que Dios es admirable. Cuando estamos en dolor y en angustia, Él es nuestro consejero. Cuando estamos sin rumbo, Él es ese Dios omnipotente que todo lo puede. Ese Dios intelectuo que todo lo sabe, que está en todo lugar al mismo tiempo, que Él escudriña los corazones y los pensamientos, que de Él no se esconde absolutamente nada. Él es Dios todopoderoso y su nombre es Jesucristo el Señor. Y es Padre eterno, Padre de su creación, Padre de sus hijos. Y venido el cumplimiento de los tiempos, o sea, todos los tiempos que los profetas tuvieron que esperar, ellos en su tiempo esperaban que se manifestase, que se diese ese nacimiento. Estaban bajo yugo, estaban bajo presión, estaban encarcelados, necesitaban un liberador. Muchos de ellos murieron esperando ese día. Pero no había llegado el cumplimiento de los tiempos. El tiempo, la cronología no estaba en posición de acuerdo al plan divino de Dios. Pero llegó el tiempo que Dios, de entre todas las hermosas mujeres y muchachas que pudo haber escogido, escogió a una que se llamaba María. Se estima que aproximadamente tendría María unos 16 años de edad. Y esta muchacha ya andaba preparándose para casarse con uno que se llamaba Joe. His name was Joe the plumber. José. Y José pues andaba alborotado, contando los días que faltaban para que llegara el día de la boda.
algo misterioso en el vientre de María, que esos días que las mujeres no esperan con mucha alegría, no llegó para María. Dijo, caray. Y pasó un día, y pasaron dos, y pasaron tres, y quizás pasó una semana y no pronunciaba la cosa bien. Dijo, ¿qué está pasando? No había médicos, no había el Dr. Meyer, no había el Dr. Crawford, no existía el Dr. Mera todavía. Para ir a consulta, vaya. María quería saber qué me está pasando. Todavía ya me pasé el mes y todavía no pasa nada. No había nadie a quien consultar. Pero había llegado el cumplimiento del tiempo. Y se apareció un personaje. Se llamaba Gabriel, el ángel mensajero de Dios. Porque Dios no deja sin respuesta a nadie de sus hijos. Todo lo que se propone hacer, lo manda a avisar justamente con tiempo a sus hijos. Y le dijo, María. Can you imagine that sweet voice of Gabriel the angel speaking to Mary, the Virgin Mary? Do not be fearful. No tengas miedo que lo que te está pasando. Ya voy a hablar en términos así rasposos mexicanos. La razón que no te está bajando la regla es porque estás embarazada. Y brincó María, pero pues me he guardado limpia hasta ahorita. No me he metido con José. Estoy esperando el día de mi boda. Y le dijo, no temas, porque lo que está en ti viene de arriba, del Espíritu Santo es. Mary said, I think I'm pregnant. Gabriel spoke to her, do not be fearful to accept that which is in you, that which you are bearing does not come from man, it comes from above, from the Holy Spirit. You are bearing from the Holy Spirit divine seed. Estás cargando en tu vientre una semilla divina que el Espíritu Santo puso ahí. Aleluya. Y luego visitó a José y le dijo, vengo a decirte que no vas a tener luna de miel por algún tiempo. My God, that is so fue algo de decepción para José. Imagínate que venga un ángel y te diga, espérate, te vas a tener que esperar por lo menos un año más a tener fiesta. Pero mira, está pasando esto. María, no temas de tomarla, de recibirla como tu mujer. Cásate con ella, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Alguien alabe al Señor. When Gabriel the angel spoke to Joseph, do not be fearful to receive. Go ahead and get married to Mary. Take her as your wife. For that which she bears is from the Holy Spirit. She has not committed fornication. She has not committed adultery. The Holy Spirit, it has pleased the Holy Spirit to use her body to bear the very presence of God manifested in the flesh. No temas de recibirla como tu mujer. Cásate con ella. A Dios le ha placido usar su vientre como incubadora materna para que venga ese Dios anhelado y se manifieste en carne. Lord, I'm not going to make this too long. No voy a hacerlo muy largo. I'm just going to get to the point.
Dios se dignó en manifestarse en carne por ti y por mí. No mandó a su Hijo. No que Dios esté sentado en un trono y su Hijo en un trono menor y el Espíritu Santo volando como palomita. No. La declaración, la gramática, Dios envió su Hijo, H mayúscula, representa y una fuerte implicación y claridad verídica que está hablando de su mismo cuerpo. Por cuanto a Dios nadie le vio jamás. God is invisible. He cannot be seen from no one. And He formed His very own glorified body. And in order to be able to reach earth, to be able to come down to earth, He had to come in the same fashion that every human being is born. Tuvo que haber nacido de carne. Por muchas razones, y la principal fue para darnos el ejemplo. Se humanó, Dios se humanó, nació, 9 meses anduvo en gestación en el vientre de María. For 9 months Mary bared the child to be born, the Lord Jesus Christ. For 9 months, 9 meses. No había visitas, ¿verdad?, mensuales con el doctor Durán. No había vitaminas prenatales. Solo el Espíritu de Dios. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios colocó una estrella, el North Star, para que fuera vista de todos. Había llegado el día, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y los 3 reyes magos lo vieron desde lejos. Si hubiera habido una actividad más grande que hacer en ese tiempo, la hubieran hecho. Pero la actividad más grande era de dirigirse a donde estaba esa estrella apuntando hacia Betlehem. Ahí estaba el milagro más grande que se ha dado a toda la humanidad. Había nacido Dios manifestado en carne, en forma de humano. God manifested in the flesh as a baby, as a newborn. ¡Qué hermoso cuadro! Y que 8 días después lo lleva su mamá y José al templo, y que en esa mañana un anciano ya acabado, esperando que Dios tuviera misericordia de él, dijo: no me voy a morir hasta que mis ojos vean mi salvación. Él tenía años esperando. Era poco de los viejos que habían sobrevivido la diáspora, el exilio por los desiertos, esperando que viniera un redentor para salvarlos, a liberarlos del pecado, a liberarlos de la opresión de las leyes terrenales. Se hizo viejo. Y una vez en la mañana estaba, he was praying, this old man, Simeón. And all of a sudden, de repente, vino sobre él una convicción. El Espíritu Santo le dijo: este es el día. Vete al templo. Allá está lo que esperabas. Aleluya. Go to the church. Go to the Temple Mount, and you shall see with your own eyes what you have waited for many years. You have become an old man, but this is the day that the Lord has made. I shall rejoice and be glad in it. Este es el día que hizo el Señor. Y ahí va Simeón con su bordón. En aquel entonces no había silla de ruedas, no había walkers. Ahí va. Y cuando entró al templo, estaba solo el sacerdote, José, María y otra anciana que estaba en el altar, que se había desgastado también esperando en la bondad de Dios. Su nombre era Ana, la profetisa.
mamá del profeta Samuel. Y cuando Simeón entró y vio aquel bultito, aquel personaje pequeño en las manos de María, con aquella ansiedad, va y dice, dámelo en mis brazos. Y lo tomó y dijo, ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos mi salvación. Oh, aleluya. Luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Simeon, that old man, had the privilege to bear in his arms the baby Jesus. He said, Lord, now I'm ready. Give your servant rest. It's time for me to die. I have seen my salvation with my own eyes. I have seen my own salvation. I've carried my salvation. He will be light to the Gentiles, and he will be the glory in the end of your people Israel. Gloria de Israel. ¿Por qué? Porque cuando él aparezca en las nubes, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, porque así lo prometió. You know why? ¿Saben por qué Israel, todo Israel será salvo? Porque cuando nació el niño Jesús, Herodes le dio mal nombre, lo quiso matar. Y muchos no creyeron en él. Ni aún su propia sangre, ni José, ni sus hermanos creyeron en el Señor Jesús. Pero Dios tuvo misericordia de ellos y cegó sus entendimientos. Por eso dice Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque Dios puso una venda en sus ojos. No lo conocieron. Que el que venía cabalgando sobre el pollino de asno era nada menos y nada más por el que habían llorado años anteriores. Los padres de esos se habían muerto esperando al Mesías, la venida del Mesías. Y ellos también habrían de morir sin conocer que el que iba pasando por delante de ellos en el templo era nada menos y nada más Jesucristo el Señor, el Mesías de Israel. Pero les fue más fácil crucificarlo. Por eso, que cuando Él aparezca en las nubes por segunda vez, porque viene pronto por su iglesia, todo Israel será salvo. Ahorita hay un Israel secular. Está el Israel religioso, el Israel conservativo que guarda las leyes y los mandamientos a lo mejor que han podido. Pero está el Israel secular, común y corriente, como todas las demás personas que viven sin Dios y sin esperanza. Pero la promesa de Dios, la gloria del pacto, de la promesa que Dios hizo a la casa de Judá, es que en aquel día habrá manantial de agua viva para toda la casa perdida de Israel. ¡Aleluya! Todo Israel será salvo. Dios prometió salvarlos, pero a usted y a mí, entre los gentiles, Dios nos dejó el bautismo. Bendito Dios, aleluya. Gloria a su nombre. God left us an entry unto the kingdom of heaven. Some people may not realize or might not understand what the baptism entails. Mucha gente no entiende qué es lo que implica el bautismo. Why? Dios ordenó el bautismo a manera que Él mismo lo practicó. En cierta ocasión, ya siendo un hombre de 33 años o 30 años, un hombre maduro, habiendo vivido 30 años en la vida y habiéndose abstenido de todo pecado, limpio, santo, apartado de los pecadores, pero hecho más sublime que los cielos.
el hombre más perfecto que caminó por la tierra, su nombre es Jesús el Señor. Un hombre sin pecado, un hombre sin engaño, un hombre sin mentira, un hombre hecho más sublime que los cielos. ¿Saben por qué tuvo que haber sido perfecto? Porque si hubiera sido mitad pecador y mitad divino, no nos pudiera haber salvado a nosotros. Tenía que haber sido completamente y totalmente divino, santo. Es el santo de los santos. Y una mañana, estando un hombre silvestre, barbón, vestido de pieles de ovejas, un hombre así rudo, feo, no tenía buen parecer, Juan el Bautista. Allá se la llevaba metido en el río Jordán. Y la predicación de este hombre era una predicación así salvaje como era él. Ruda, ruda. Arrepentidos, generación de víboras, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Repent, oh you generation of serpents. No les hablaba bonito. No les hacía cosquillas así. Baptist was not an easygoing man. He was not liked by many people. He told you the truth just how it is. So you're going to die in your sins. You're going to go to hell. You must repent. He was baptizing people. It was called the baptism of repentance. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Dice, yo te bautizo. Juan decía, yo te bautizo para arrepentimiento, pero viene otro tras de mí, el cual yo no soy digno de desatar sus correas de sus zapatos. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Él va a hacer el demás trabajo. Ustedes todo lo que tienen que hacer es arrepentirse. Y todos los días a la orilla del río Jordán había cientos de personas. Porque este mensaje de Juan era contundente, era de temerse. Y se me hace que por ahí pasaba Juan. ¡Hey, tú! Arrepiéntate, te vas a ir al infierno. Si no te quieres ir al infierno, te espero en el río Jordán. Y ahí viene la gente. Yeah, he had a very direct message. He would tell you right in front of your face, you know what, if you don't repent, you're going to hell. You're going to burn in hell. So he had scores, thousands of people next to the river Jordan baptizing. He says, I baptize you in the baptism of repentance, but right behind me comes somebody which I am not worthy to bow down and unleash the strings of his shoes. He will baptize thee in fire and through his Holy Spirit. He will transform the earth. He will transform your lives. Hallelujah. Y un día, toda aquella gente que estaba se empezó a separar, se empezó a abrir paso. Venía un hombre con una túnica blanca y con un cayado en su mano, with a rod and thy staff. Venía caminando con imponente, una humildad tremenda. Venía aquel hombre como un campesino. Iba y se para a la orilla del Jordán y le dice, Juan. Y cuando volteó Juan, se estremece y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dios manifestado en carne. Dice Juan, vengo para que me bautices. Y se quedó Juan, ¿yo bautizarte a ti? Yo tengo necesidad que tú me bautices a mí. No, Juan. Así tienen que hacerse todas las cosas que están escritas de mí. Bautízame. Y entró aquel personaje. Yo imagino que
de todos los personajes, porque pudo haber bautizado a muchos, a Nicodemo, a todos los grandes príncipes de Israel, pero nadie lo hizo temblar como aquel personaje de la túnica blanca. Yo te bautizo para arrepentimiento. Cuando vuelve el Señor a salir, viene sobre él como en forma de paloma el Espíritu Santo, y se abren los cielos y se oye una voz como grande relámpago: este es mi Hijo, a él oí, porque en él tengo contentamiento. Hablas. Dios manifestado en carne. Él no tenía que verse bautizado, lo hizo para que todos sus hijos que vinieran en las generaciones venideras hiciéramos lo mismo que hizo Él. Él no tenía pecado, pero usted y yo sí tenemos muchos pecados. Amén. Y Él declaró: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El que creyere a mi palabra y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y eso lo dijo con lágrimas, no lo dijo en forma de juicio, porque Él no quiere que nadie se condene. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva para siempre. Hace más de 2000 años atrás, Dios nos dejó el mayor ejemplo. Con esto voy a terminar. I'm going to conclude my message. I am talking about the greatest example ever given to humanity, the Lord Jesus Christ Himself, being baptized. He had no sin. He had no reason whatsoever to repent from any sin. He was the perfect human being. He was away from sinners. Even though He loved. Él amaba a los pecadores. He loved the sinners. He just didn't like what they did. Y hasta este día, Él ama al pecador. Dije, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y aquí habremos muchos pecadores. Pero cuando yo me arrepiento y digo: Señor, perdóname, la regué, no quiero volver a hablar ni hacer lo que hice, límpiame. Tenemos promesa de Dios que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado, y se vuelve a restaurar la comunión que se rompe. Solo quiero explicar esto. I just want to explain this last part of what this act of faith. Es un acto de fe. Cuando Noé, en el tiempo antes del diluvio, el Señor le dijo a Noé: voy a venir a destruir la tierra, la voy a inundar con agua, va a llover por 40 días y 40 noches. Prepárate un arca, y se van a meter tu familia. Y si hubiera algún morador de la tierra que creyere en lo que yo te voy a dar que les prediques, allí se van a salvar. Solamente 8 personas creyeron, porque era la familia de Noé. Toda la demás gente lo mofaban, se burlaban de él: estás loco, jamás ha llovido, jamás ha venido, jamás se ha visto tanta agua en la tierra, y ese barco tan grande, estás loco. Y la gente siguió su camino. 8 personas se metieron al arca, acompañados de cientos de animales. Para más, los animalitos fueron más intelectos de obedecer la voz de Dios. Y así llovió por 40 días y 40 noches. La mano de Dios estuvo descargando agua sobre la tierra 40 días y 40 noches. Noé estaba dentro del arca y fueron salvos.
obedeció a la figura de la cual el bautismo que ahora nos corresponde. El Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado. Y no está hablando del bautismo de rociar el agua sobre los niños inocentes. El bautismo es para los que ya tenemos conciencia entre el bien y el mal. Y alguien preguntó: pues ¿cuándo empecé a tener conocimiento del bien y el mal? Usted se ha de acordar cuando era. Saben que ahora, en este tiempo, aún los niños saben mucho más de lo que sabíamos nosotros cuando éramos adolescentes. Que se está desarrollando el pecado en una forma alarmante. Cuando empieza ese tiempo de la pubertad y empieza a desarrollarse, las hormonas empiezan a hacer sus cosas raras en nuestro cuerpo, y empiezan a despertarse emociones y sentimientos que no teníamos cuando éramos niños, y empezamos a desear y a ver cosas y a sentir algo que nos quema por dentro. Se está desarrollando el conocimiento del bien y del mal. Es tiempo ya para entonces que cuando nosotros hemos coqueteado con el pecado y vaya, quizás hasta cometido alguna atrocidad indebida, es tiempo de que Jesucristo nos limpie de todo pecado. Es tiempo de obedecer el mandamiento que nos dejó. The baptism for the remission of our sins. Whosoever believeth in me and be baptized in the name of Jesus shall be saved. And those who reject me shall be condemned. Dios no condena a nadie. Cuando dijo: y el que creyere y fuera bautizado, mas el que no creyere será condenado, Él no va a condenar a nadie. Fue una decisión que yo hice de no bautizarme. Yo me voy a condenar. Haga de cuenta quien no compró su boleto para cuando llegue el tren. Los que compraron su boleto se van a subir el tren, y a los que no compraron su boleto le van a decir: where's your ticket? Para abajo. It's just that simple. Now, I want to talk to you on a personal note, with all my heart. Because we don't want to lose an opportunity such as this one. Today, ahora una persona arrebata el reino de los cielos. These are very special moments. We have more than reason to celebrate. And we don't celebrate like the world does. Because our celebration is more profound, has more meaning. Nuestra celebración no es como la celebra el mundo. Nuestra celebración es una celebración profunda, con más propósito, con más sentimiento. Es una celebración eterna. Y en esta mañana dijo el Señor, desde los días de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el último de los profetas mayores. Fue el último profeta que profetizó. Dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo el Señor, el reino de los cielos sufre violencia. Al reino de los cielos se hace fuerza, y los violentos lo toman a la fuerza. Los violentos lo arrebatan. Ahorita hablé de los violentos, hablé de la gente agresiva. Gente que no se tiende el corazón para pecar y hacer y deshacer. They don't care. No les importa si mueren ahí intoxicados, un infarto. They literally drink themselves to death, and they overdose to death. They don't care. No creen. They don't care about people's opinions. They don't care. So why should we care? ¿Por qué debe de importarnos a los que hemos sido libres de las garras de la muerte, del pecado? Dios literalmente salvó nuestras vidas de la muerte. Salvó nuestras vidas del pecado. El pecado nos estaba deshaciendo. No mandó a su Hijo
mandó su cuerpo de gloria. Él mismo bajó. Lord, the Lord Jesus Christ, the Lord God manifested in the flesh, he took it upon himself to come and deliver our lives from sin. Él vino y se dio a sí mismo. Dijo, este tipo de pecado en el mundo requiere sangre de Dios. Y por cuanto Dios es espíritu, el espíritu de Dios no puede derramar sangre. Tuvo que engendrar su cuerpo de gloria. Y ahorita como cordero, Él vino y se dio sobre el sacrificio. Permitió que su cuerpo fuera crucificado. Y cada gota de sangre que salió de su cuerpo literalmente drenó de su cuerpo. Cada sangre, cada gota, cada micra de sangre que cayó no ha caído en la tierra en vano. Se dice que donde está el monte Calvario, donde lo crucificaron, más abajo estaba la colonia de los leprosos. Los leprosos tenían una colonia porque no podían vivir entre la gente regular. Los apartaban, los desahuciaban, los escondían allá en las cavernas para que no fueran a infectar a otra gente. Y en ese día se cerraron los cielos. Hubo luto en el cielo, tronó, llovió. Y el agua que iba corriendo por la tierra juntó la sangre que iba corriendo y fue a dar a las cavernas donde estaban los leprosos. Todos los leprosos fueron sanos, fueron liberados. Las tumbas de los muertos fueron abiertas. Oh, y lo más maravilloso, que el velo en el templo, donde no se podía entrar solamente por una persona en el año, fue rasgada desde arriba hasta abajo, se rompió. Ahora usted y yo podemos entrar confiadamente para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Alguien alábale. Yo sé que lo que estoy diciendo para muchos no hace sentido. I know that what I'm saying, for many of you, some things just don't make sense. I know. They're not supposed to. Yo sé que para muchos no hace sentido. Es que no deben. Las cosas de arriba se tienen que entender espiritualmente. Tiene que venir el cambio que ha venido a cada uno de ustedes. But one day, Satan said, I have finished. I have finished with the creator of earth and heaven. He is dying. He has literally drained all his blood. His life is totally drained out of his body. There was a great celebration in hell. The Lord Jesus gave his spirit right about 3 in the afternoon, one Wednesday afternoon. It was not Friday, it was a Wednesday. Un miércoles a las 3 de la tarde dio el Espíritu el Señor y todo el infierno se desató en grande celebración. Y Satanás, el rey del Averno, estaba sentado. Dijo, yo lo maté, lo crucifiqué, no se va a volver a levantar, ya está muerto, no hay esperanza, no hay salvación, no hay perdón para nadie. Llévenselo, entiérrenlo, que se lo coman los gusanos, que su cuerpo se deshaga en la tumba. Yo ahora voy a reinar. Yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Miércoles en la tarde a las 3 envolvieron el cuerpo del Señor en túnicas, en sábanas, y lo aperfumaron y lo pusieron. El sábado a las 3 de la tarde, el miércoles, el jueves a las 3 de la tarde se cumplen 24 horas. Pero algo tremendo sucedió en ese periodo de tiempo, del miércoles de las 3 al jueves de las 3 de la tarde. Y de repente se oye un estruendo en las puertas del infierno. Algo que no se esperaba Satanás y todos sus achichincles de demonios. Y de repente se aparece un personaje de túnica blanca. Dile a Satanás que Jesucristo está a la puerta. ¡Oh, aleluya! Esa fiesta no se ha podido reproducir porque todavía el diablo está temblando. Aleluya. El Señor Jesucristo, mientras su cuerpo estaba en la tumba, en el espíritu bajó a las partes más bajas de la tierra, es a saber, el infierno mismo.
in his spirit, while his body was laid to rest, he went down to the lowest parts of earth, which we call hell. While hell was celebrating, they were victorious, celebrating that they had conquered, that had destroyed the Son of Christ, the Son of God. In his spirit, all of a sudden the doors flew open. El Señor Jesucristo, the Lord Jesus Christ, says, I want to talk to your master. Vengo a quitarle las llaves del infierno y de la muerte. Él no sabía que yo tenía que morir para bajar a las partes más altas, a más bajas, donde Él tiene aprisionado a todos los que se ha llevado durante de las generaciones. El Señor, su misericordia es tan grande que bajó a las partes más bajas. Allí estaban aprisionados los espíritus que no creyeron cuando vino el diluvio. El Señor tuvo compasión de ellos. Dijo, ahorita se ahogaron, se perdieron, pero cuando yo de mi vida en rescate por muchos, voy a bajar por ellos y les voy a salvar, los voy a marcar con mi nombre. Oh, we're getting close to that hour, believe me. I am so excited. Y aquí está. You know, when I speak about this, I know when the devil is right behind me. I feel my back tense up. I feel this dagger in my back right now. Siento una daga en mi espalda ahorita. Yo sé que el diablo no le gusta que lo descubra. He doesn't like to be discovered. He doesn't like to be exposed. Al diablo no le gusta que usted y yo lo expongamos. Pero ese día en la mañana, he just doesn't like to be reminded of that shameful day for him. Al diablo le gusta ser avergonzado, porque Dios lo exhibió públicamente, lo sacó delante de todos, y en ese día le dijo, tú has poseído las llaves. Las llaves quiere decir las formas en que te has llevado a la gente contigo. La droga, el alcohol, todo lo que has usado, tú las has poseído. Pero de ahora en adelante yo tengo control de cada movimiento que se hace en lo alto, en lo profundo, en lo bajo. Por eso dice que toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, de los que en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. A la gloria de Dios Padre. Y fue el Señor Jesús y le arrebató las llaves a Satanás. He just yanked them out of his hands. You no longer have authority over any soul. I now possess the keys of heaven, of earth, of hell, of everything that moves out and about. Yo tengo posesión de las llaves del cielo, de la tierra, del infierno, de la muerte, de todo lo que se mueve en esta tierra y en el siglo venidero. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. And it all started. You mean to tell me, Pastor, that even though everything I've done in my life, God can still forgive me? Yes, He can. It doesn't matter how far you've gone, how much you've done, how much you've sinned. God is more powerful than your sins. Quiere decir, pastor, que todo lo que he hecho en mi vida, mis pecados, mis atrocidades, mi estilo de vida, Dios me puede perdonar. Es la especialidad de Dios, perdonar a todos los que piden su perdón. Y desde este momento en adelante, cuando una persona confiesa delante del Señor sus pecados e invoca su nombre para perdón de sus pecados, Dios promete olvidar esos pecados para siempre. Jamás me acordaré de ellos, dice el Señor. Que la persona que se va a bautizar en esta mañana, si mañana se acuerda de algún pecado que quedó por ahí escondido, dice, Señor,
perdóname por aquello que hice la semana pasada. Dios le va a decir, no sé de qué me estás hablando. Yo te prometí perdonarte todos tus pecados y jamás acordarme de ellos. Ahora, para los que ya hemos sido bautizados y que ya tenemos un tiempo y vida caminando con el Señor, ¿qué de los pecados que vienen después? Pues tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y reconocer que lo que hemos hecho, que lo que hemos hablado ha ofendido la presencia de Dios. Si hemos ofendido a alguien, pedirle perdón a esa persona para que Dios nos perdone a nosotros. Y en esta tarde ya es mi gozo y es mi privilegio, es una honra ¿qué dirá todo padre de ver a sus hijos seguir al Señor? Es una persona que se va a bautizar así como se bautizó el etíope. Y el etíope causó un gran avivamiento que hasta este día está en pie. Porque toda la generación de etíopes se sigue bautizando en el nombre de Jesucristo. Y me da gusto que un joven más ha decidido arrebatar el reino de los cielos a su temprana edad. Una persona que ha sido criada en las cosas de Dios y que se ha mantenido a los pies de sus padres, y que en su silencio él ha aprendido a amar a Dios. Hace 3 meses me dijo, pastor, yo ya me decidí lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Gloria a Dios. I want to follow him. I want to follow my master. I want to talk to him to other people. Gloria a Dios. Aleluya. Y viendo cómo está la situación ahorita en la juventud, es grande y maravilloso ver que nuestros hijos arrebaten el reino de los cielos en lugar de arrebatar lo que otros están haciendo, destruyendo y desgastando su vida en el pecado. There's nothing beautiful about that. About wasting your life in sin. There's nothing beautiful about that. There's nothing. I've seen fathers that take their kids to the bars, to the social gatherings and waste their lives. They lead them into the very gates of hell. Yo he visto a padres que se enorgullecen de llevar a sus hijos a las cantinas, a las fiestas. Es como encaminarlos a las mismas puertas del infierno. But I've also seen fathers that have led their children time and time again into the presence of God. And they have told them, this is where you need to be, son. This is where you need to be, daughter. Because when I die, this is the safest place that you will have on earth. Pero he visto a padres que han encaminado a sus hijos. Mira, hijo, este es el lugar donde necesitas estar. Un día yo voy a morir, pero cuando yo me vaya, este va a ser el lugar más seguro que vas a poder tener en la tierra, en la presencia de Dios. Sírvele, ámale, sigue al maestro y todo te irá bien. I give to you. Les doy a ustedes al nuevo ciudadano que va a ser el nuevo valiente que arrebata el reino de los cielos en esta tarde. Démosle un aplauso a David. Esta es la mejor decisión que un joven pueda hacer. Gracias, Padre.
Aleluya. Tú lo más bajo. Bueno, Carlos, hermana Ani, les envidio. Yes, amén. Yo sé que mi hijo mío va a entrar un día aquí. El futuro pastor de esta iglesia, me atrevo a decir, Aleluya. Así es. porque corre la sangre. Yes, amén. Qué privilegio, hermano Carlos. Yes, amén. Dije mi hermano Carlos y mi hermana Ani, porque Carlos David me dijo, no le diga a nadie, quiero que sea una sorpresa. Dije, pero tu papá, tu mamá necesitan saber. Dije, a lo mejor quieren invitar a la familia, a lo mejor nos quieren hacer comida. Y cuando les comuniqué al hermano Carlos, hermana Ani, como que dije, no teman, esto es bueno, apóyenlo. Ahorita que quiere, ahorita que tiene hambre de Dios, ahorita que anda corriendo detrás del maestro, empújelo más hacia él, apóyenlo, porque un día, si no lo hacemos, nos va a pesar. De ver lo que se los trague la bestia del mundo, el pecado, las drogas, el sexo ilícito, todo el mugrero que está en el mundo ahorita. Prefiero decirle a mi hijo, bautízate. Ya lo puso Dios en tu corazón. Eso no te lo puse yo, te lo puso Dios. Dios te está llamando. You're not part of this world. Whenever your son and daughters come and tell you, Dad, I feel that I need to get baptized, support him, get right behind him, encourage him, lead him into the waters if you need to. Yes, hallelujah. Don't discourage him. Don't tell him, you know what? Let me tell you one thing. Mucho tiempo la mentalidad religiosa decía, oh, estás muy chiquito, necesitas crecer, necesitas madurar. Ya muchos de los que les dijimos eso ya no están aquí. Cierto, amén. No. The world has changed so much that even an 8 or 9 or 10-year-old have already had sex, have drank their beers, have already injected unknown substance to their body. Muchos niños de 8, 9, 10 ya tuvieron sexo, ya tomaron drogas, alcohol. Ha cambiado mucho el mundo. Y para la gente que ahorita no les es importante, you know what, let me tell you this, para la gente que no es importante buscar a Dios, muy pronto va a ser. Créanme lo que nadie te va a tener que decir nada. Papá o tío o hijo, vamos a la iglesia. Usted solo va a venir. ¿Por qué? Vas a ver como cuando se empiece a apretar la situación en el mundo, vas a decir, I want to find Jesus. I need God in my life. I want to be baptized. Aleluya. Así despacio, así me dijo David, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo. No hay nada ya que necesites. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Qué tantos han decidido seguir a Cristo? He decidido todo seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido
seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. David, I was 13 years old. Tenía 13 años cuando yo decidí seguir a Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Y alguien me dijo, estás muy chamaco, vive tu vida, es pura emoción la que sientes, mañana se te va a pasar. Pues tengo 30 años emocionado, Gloria a Dios. 30 años siguiendo a Cristo. Y entre más veo para allá, más me le acerco al Señor. Porque allá lo que dejé no tiene nada que ver con lo que está adelante. Gloria a Dios, aleluya. A todas las personas, a todos nuestros amigos e invitados que van a presenciar este acto, lo que ustedes van a ver se miraba muy seguido todos los días en el río Jordán. El primer bautismo, cuando Pedro se levanta con los 11, después de haber predicado ese mensaje de arrepentimiento, fueron conmovidos de corazón todos aquellos que estaban ahí de diferentes naciones y le preguntaban a Pedro, díganos, ¿cómo podemos ser salvos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 3,000 personas, 5,000 personas. Eran bautismos muy comunes, de 3,000 para arriba. Por eso que cuando se bautiza una persona hoy en día, porque muy pocas personas se están bautizando, porque hay mucha incredulidad, mucho de dónde escoger, mucha variedad. Por eso que el que escoge seguir a Cristo es causa y motivo de grande celebración, porque es una alma más que pierde el infierno, es un alma más que pierde el mundo. El agua está maravillosamente helada. Yo le agradezco a David que no escogió diciembre o enero como muchos me lo han hecho. Pero ese es un día muy hermoso, muy especial. Y quiero preguntarle a David, Brother David, ¿por qué tanto tiempo piensas servir al Señor? Para siempre. Para siempre. A los jóvenes que están ahí, que no se han bautizado todavía, this should encourage you, debe de animarte, de provocarte a que esto es lo mejor que puedes hacer en la vida, de darle lo más pronto tu vida a Dios de lo que puedas. Créeme lo que David no se va a perder nada en lo absoluto, ¿verdad?, de lo que el mundo está ofreciendo. Al contrario, va a ganar más. Yo honro a los que me honran, dijo el Señor. Y Dios le va a dar un ministerio tremendo Dios ya le dio un talento y Dios lo va a usar como Él quiere usarlo. Así que, Padre, gracias te damos. Inclinen sus rostros. Gracias por este día, que estamos en tu presencia en esa maravillosa fiesta, Señor. Gracias, aquí estamos los que has redimido, los que has salvado, los que hemos arrebatado el reino de los cielos. Y los que todavía no lo han hecho, Señor, pedimos que toques sus corazones. En este momento, Señor, estamos encomendando en tus manos a David, que ha venido, Señor, para arrebatar, Señor, ser uno más de los que arrebatan el reino de los cielos. Estamos confiados que tu mano está sobre él para cubrirlo, para protegerlo de todas las acechanzas del diablo, de todos los dardos encendidos. Que tu Santo Espíritu está sobre él. Y tú lo vas a llenar, tú le vas a dar el don de tu Santo Espíritu, Señor. Cúbrelo, acompáñalo, Padre. Que así como está arrebatando el reino de los cielos, siempre en su caminar
sea un caminar, Señor, de fuego, de bendición, Señor, un caminar progresivo delante de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Spanish, okay, he's a Mexican. Usted que se lo quería que lo dice en inglés o en español. Dijo, no, en mexicano dijo. David Anaya, en este momento te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, y el Señor te dará el don de su Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Libre soy del pecado, libre soy del temor. Jesús ha triunfado. Libre soy, libre soy. Libre soy. Jesús ha triunfado. Libre soy, libre soy. Libre soy. Satanás